¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles una vez más por este medio. Dios les bendiga grandemente y que sea nuestro Dios guiando nuestras vidas. Ya prácticamente podemos decir se fue el 2021. ¿Qué nos traerá el 2022? Vivimos en un mundo contradictorio, un mundo lleno de problemas, lleno de perplejidades, y la gran pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué sucederá? ¿Qué está por acontecer? Quisiera en esta hora hacer algunas reflexiones importantes, y vamos, para hacer esas reflexiones importantes, a hacer un poquito de historia, y vamos a hacerlo meditando un poquito en una reflexión hecha por nuestro amigo y pastor Gerardo Junger, ¿no? Hablando él del 11 de septiembre del año 2001, cuando aquellos dos aviones secuestrados fueron estrellados contra las Torres Gemelas. Todos recordamos eso, ¿no? Allá en el World Trade Center, ¿no? Y lo que eso trajo como consecuencia, ¿no? Millones de personas fueron afectadas con eso. Y ya podemos decir que de eso han pasado ya más de 20 años. Y recuerdan cuando aquel presidente George Bush dijo que después de aquel atentado nada sería igual. Queridos, continuaron guerras en Irak, Afganistán, las llamadas guerras contra el terrorismo, y han cobrado más de 1 millón de vidas. Nos quedamos cortos cuando hablamos de estas cifras. Fueron hechas leyes afectando o supuestamente para ayudar y defender los derechos humanos, pero que esas leyes lo que han hecho es afectar en realidad los derechos humanos. Han continuado revoluciones, movimientos en países árabes, en el norte de África. La violencia aumenta día a día, las catástrofes naturales continúan con furia cada vez mayor. Queridos, también podemos hablar de los terremotos. Después de aquel terremoto y maremoto en Japón y las catástrofes nucleares de Fukushima, todos recordamos eso. Y allí se vio la vulnerabilidad de nuestro planeta y la inseguridad de las ojivas nucleares. En fin, todas aquellas cosas que están sucediendo. Hay fuertes crisis económicas, han sacudido el mundo. Y cuando parecía que todo se estaba recuperando, los mercados financieros han tenido caídas abruptas, ¿no? Los gigantes de la economía, como los Estados Unidos y muchos países de Europa, están endeudados, queridos, y están en peligro. Y toda la estabilidad mundial está en grave peligro. ¿Y qué hablar de los países del tercer mundo, queridos oyentes? Cuando se encuentran ahogados en enormes deudas, aumentando el número de pobres, en detrimento de la clase media. A su vez, podemos decir también que las naciones se ven obligadas a luchar contra la degradación, la inseguridad, que genera cada vez más violencia. El mundo se ha vuelto un hospital, el mundo se ha vuelto una escena de violencia. ¿Y qué hablar, queridos, según los datos de la FAO, que es una dependencia de la Organización de las Naciones Unidas, que habla de la agricultura y de la alimentación? Dice que por año mueren de hambre 6 millones de niños, y como consecuencia de desnutrición estos niños están muriendo. Cada segundo mueren 3 niños de hambre en el mundo. Ese es el escenario que tenemos hoy en nuestro mundo, queridos. Pero también podemos decir que en millones de hogares reinan las discusiones en lugar de un trato con amor, dado por resultado en muchos países que se divorcia una gran cantidad de parejas. Podríamos hablar de millones infectados por el SIDA. ¿Qué decir del año 19, el 2019, el 2020 y todo lo que ha traído a nuestro mundo? Podemos hablar del COVID y la gran cantidad de consecuencias que esto ha traído. ¿Cuántas personas han bajado al sepulcro, han bajado a la tumba? Consecuencia de esta enfermedad. Me atrevería a decir que no hay familia que no haya
sido afectado por esta enfermedad y que no haya perdido un ser querido, un pariente, un amigo. Y el mundo, queridos, está buscando desesperadamente solución a sus problemas. Pero el mundo está buscando solución a los problemas en el lugar equivocado. Y consecuencia de ello, estamos cada vez en una situación peor. ¿En quién podemos confiar? ¿Dónde está la solución? Es la gran pregunta que podemos hacer. El único fundamento seguro que pensamos que es seguro, que es la tierra, hoy tiembla como un borracho. Terremotos en distintos lugares, volcanes en erupción. Todo esto nos está diciendo que algo grande y decisivo está por ocurrir. ¿Qué pensamos? ¿Cuánto tiempo pensamos estar acá? Se fue ya este año 2021. Con él, sus sabores y sinsabores, sus luchas, sus problemas, sus triunfos, sus logros. ¿Y qué pensamos hacer, queridos oyentes, en este año 2022? Los países del tercer mundo están ahogados por las enormes deudas contraídas. Y a su vez los países ricos se ven obligados a luchar contra la drogadicción, que cada vez está fuera de control. ¿Qué pensamos hacer? ¿En quién está nuestra confianza? El único fundamento seguro que pensamos que es la tierra está temblando. Pero hay un episodio interesante mencionado en la palabra de Dios. Moisés hablando de ese ser maravilloso, nuestro Dios, Jesucristo, su Hijo, dijo: Él es la roca cuya obra es perfecta. Queridos amigos, ese Jesucristo que es Dios, todo el mundo lo predica. Ese Jesucristo que fue niño, todo el mundo lo predica. Inclusive, no solo lo predica, muchos lo celebran. ¿Cuántos celebraron la semana pasada el nacimiento de Jesús? Pero ese Jesús de cada día, ese Jesús que come contigo, ese Jesús que tenemos que sentir su presencia como Rey, como Señor, como Salvador de nuestra vida, pocos lo predican, pocos lo viven. Jesús hay que sentirlo. Hay una anécdota que sucedió en aquellos años cuando aquella peste negra estaba azotando a toda Europa, y un pueblito en Alemania hizo uno de esos votos, de esas promesas que a veces hace el ser humano a Dios, y la gente estaba muriendo por centenares de miles. Y cuando la gente vio que estaban muriendo todos los pueblos y ciudades en Europa por centenares de miles, las personas morían, aquella gente hizo un voto al Señor y le dijeron: Señor, si tú nos regalas la vida, si tú nos salvas la vida, nosotros vamos a hacer una representación cada año de lo que fue tu muerte. Así que bueno, Dios les preservó la vida, y hasta hoy en ese pueblito de Alemania, año tras año, conmemoran lo que es la pasión y la muerte de Jesucristo. Y va gente de distintos lugares del mundo, llega hasta ese lugar para ver la representación viviente que se hace de la persona de Jesús. Y como van muchos turistas de distintos lugares del mundo, en una oportunidad un artista le pide al personaje que hace la representación de Jesucristo, que iba camino con aquella cruz, iba llevándola hasta el lugar donde supuestamente iba a ser crucificado. Y el artista le pidió para tomarse una foto con la cruz. Y aquel que hace el papel de Jesucristo accedió y le dio la cruz. Cuando le dio la cruz, aquel hombre no pudo sostenerla y casi se cae, tambaleando. Nuevamente le entregó la cruz a aquel hombre que hacía el papel de Jesús. Y el artista le hace una pregunta, intrigado, a aquel hombre, y le dice: ¿pero por qué tan pesada? No pude sostenerla. Y aquel hombre que hacía el papel de Jesús le responde a aquel artista: si no lo siento, no puedo representar bien mi papel. Queridos oyentes, a Jesús tenemos que sentirlo.
para poder representar nuestro papel como cristianos. Muchos dicen ser cristianos, pero sucumben ante la adversidad. Muchos dicen ser cristianos, pero sucumben ante los momentos de libertinaje. Muchos dicen ser cristianos, pero usted los ve en las fiestas. Muchos dicen ser cristianos cuando viene un momento adverso, viene un terremoto, viene una inundación, vienen truenos, cuando va a llover y la cosa se pone difícil, allí sí son cristianos. Pero cuando viene y todo está tranquilo, allí se olvidan de Dios. A Jesús tenemos que sentirlo para poder representar bien nuestro papel. Queridos oyentes, miles de personas se sumergen hoy en las nieblas grises de la depresión, pierden el sueño y todo motivación ¿a qué? Sufren decaimiento, desdicha, ansiedad, angustia, tristeza, a tal punto que muchos terminan en la desesperación y en el suicidio. ¿Cuántas personas se suicidan diariamente? Queridos, no comprenden el origen ni la naturaleza del mal. Y a menudo, queridos, el ser humano no entiende lo que está sucediendo en nuestro mundo. Y muchos culpan a otras personas por las situaciones difíciles que estamos viendo que están sucediendo sobre nuestro mundo. Hay gente que tiene sentimientos de culpa y que esos sentimientos de culpa frecuentemente los angustian por los actos errados que han cometido durante muchos años. Queridos oyentes, se va un 2021. ¿Qué hicimos para Dios? ¿Cuánto tiempo pensamos estar acá? El registro sagrado dice: alégrate, joven, en tu juventud y toma placer en los días de tu vida. Pero sabe que sobre todas estas cosas Dios traerá un juicio. Y queridos oyentes, la palabra de Dios dice que un día se acabará la gracia y Jesús vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores para darle a cada quien según haya sido su obrar. Cuán importante es, pues, que nosotros podamos entregar nuestros corazones manchados a Jesús para que Él haga la diferencia en nuestras vidas. Queridos, la palabra de Dios, el salmista David un día dijo: fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y me envuelve el espanto. ¿Cuántas veces sufrimos dolor? ¿Cuántas veces sufrimos depresión? ¿Cuántas veces pasamos por momentos difíciles? Queridos, pero hay solución para este mal que ataca a millones de personas y es la que David escogió para su caso. Este rey clamó a Dios pidiéndole con fortaleza, pidiéndole a Dios que fuese: Señor, sé tú la fortaleza de mi vida, sé tú la fortaleza de mi alma. Queridos, después de confesarle sus pecados al Señor, el salmista David le clamó al Señor: devuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. O sea, queridos, él deseaba tener fe, deseaba tener la seguridad de la aceptación y del perdón de Dios. Queridos, así como este rey de Israel obtuvo alivio y ayuda, Dios quiere ayudarte y Dios quiere ayudar a cada persona que esté necesitada si acude a Él. Si acudimos a Él con fe, Él tomará nuestros casos. Pidámosle a Dios que nos perdone por lo que hicimos mal en el 2021, por lo que dejamos de hacer y porque en este 2022 que está por iniciar podamos darle la oportunidad a Jesús para que Él haga la diferencia en nuestras vidas, que Él tome el control de nuestras vidas, que sea Él obrando, sustentando, fortaleciendo y guiando nuestras vidas a cada paso que damos. Y sea Él el que nos pueda dar la fe de Jesús, que es tan esencial en estos momentos tan difíciles, donde andamos muchas veces sin rumbo, donde Dios ha dejado a través de su palabra la ruta señalada y tenemos que nosotros pedirle a Él que nos ayude. ¿A dónde vamos? ¿Qué pensamos hacer? ¿Cuánto tiempo pensamos estar acá? Queridos, el mundo está buscando respuestas, pero no las encuentra. Las soluciones presentadas son meras teorías que rápidamente pierden la actualidad.
Y ya lo dijimos al inicio, el mundo cada vez va de revés, cada vez va peor. El mundo, dijo en aquella oportunidad que el presidente, no será igual, y realmente no está siendo igual. Y después de esta pandemia, el mundo no será igual. Por eso, queridos, la Biblia confirma esta situación y presenta la causa del fracaso del hombre. Y el profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13 dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Queridos oyentes, el ser humano se ha separado de Dios. El ser humano se olvidó de Dios. Y por eso dice el registro sagrado a través del profeta Jeremías: dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. ¿Cuántos se sienten vacíos como una cisterna rota? Dios es dejado de lado y sustituido por la ambición consumista, el amor al placer, a la ganancia fácil. Buscan emociones en las drogas o respuesta en el suicidio, alentando por la utopía de una vida más allá de la muerte. Queridos, ese es el perfil radiográfico del ser humano. Por eso el profeta Isaías en el capítulo 24, versos 5 y 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, y por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. El ser humano se olvidó de Dios, el ser humano olvidó la palabra de Dios, el ser humano quebrantó la ley de Dios, y como consecuencia el registro sagrado nos dice que por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Queridos, por esa causa la maldición consumió la tierra. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en nuestro mundo? La tierra está bajo maldición como consecuencia de que sus moradores han falseado el derecho, han dejado a Dios de lado, han cavado cisternas rotas que no tienen agua y han tomado como centro cualquier otra cosa menos a Dios. Y la invitación del Señor es, entonces, ¿qué pensamos hacer? Tenemos que volver a Dios. ¿Qué podemos hacer? Queridos, tenemos que respetar a Dios, el creador de la naturaleza y el dador de la vida, el legislador perfecto. Él merece ser tomado en cuenta a la hora de planificar nuestra vida. ¿Qué pensamos hacer en este año 2022 que está a las puertas? ¿Qué sucederá durante este tercer milenio que estamos ahora en pleno desarrollo? ¿Qué se presentará futuramente en la situación económica y laboral? ¿Se incrementará la inseguridad a causa de la violencia? ¿O tiene Dios prevista otra solución para los problemas humanos? Queridos, Dios ha dejado una ruta señalada. Dios tiene la respuesta. No nos ha dejado la evidencia más grande de su cuidado hacia nosotros, más que una hoja de ruta, una gran carta de amor, un manual, querido, para aconsejarnos en todos nuestros problemas. La anticipación exacta de los sucesos que hoy nos preocupan. Queridos oyentes, ese mapa, esa ruta, esa carta es la Biblia. Este libro santo contiene valiosos consejos para el hogar, presentando leyes para una convivencia armónica. La Biblia no es simplemente una asociación legal, sino una asociación de amor basada en pautas para vivir felices, dadas tanto al padre como a la madre. Un hijo que vive en ese hogar estará seguro. No practica la violencia, respeta a las autoridades, tiene ideales y lucha por ellos. Queridos, la Biblia habla de todos los temas, pero lo principal es que nos inserta en el pensamiento de Dios. Qué importante es, querido oyente, es que en estos tiempos tan difíciles tengamos una guía segura y conozcamos el camino hacia la paz, la felicidad y a una vida plena y triunfante. Dios ha dejado la ruta, Dios ha dejado la carta divina, Dios ha dejado el libro de los libros, ha dejado la palabra de Dios. Y Dios nos invita, queridos, a que podamos confiar en su palabra. Que en este año 2022,
que está por iniciar, nosotros podamos confiar en la palabra de Dios. ¿Y por qué confiar en ella? Porque a lo largo de los siglos fue el libro más perseguido, atacado, difamado, criticado y despreciado, y que aún hoy es el libro que sigue siendo atacado, criticado, despreciado, y aún por los religiosos modernos que están diciendo que la Biblia es un libro obsoleto, que hay que cambiarlo. Están blasfemando contra el nombre del Señor, porque la palabra de Dios es eterna. Y se va a secar la hierba, se va a secar la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso el libro de 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y 2 de Pedro 1:21 dice que la profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Queridos oyentes, Jesús va a volver. Y en medio de este tenebroso mundo, en medio de toda la situación que estamos enfrentando, Dios tiene la solución para nuestras preocupaciones, para nuestros problemas y aún para nuestras enfermedades. Y por eso el Señor quiere que nosotros vayamos a Él, entreguemos nuestros corazones a Él, para que entonces Él haga la diferencia en nuestras vidas. El Señor Jesús escucha nuestras oraciones. Él quiere darnos la paz, Él quiere darnos la felicidad. Y en medio de esta perplejidad que hemos enfrentado en este año 2021, Dios quiere darnos la salida, pero no nos obliga. Él solo nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Queridos oyentes, démosle la oportunidad a Jesús para que Él entre en nuestras vidas, para que Él nos dé paz, nos dé esa paz interior en medio de este mundo lleno de turbulencia, donde cada ser humano anhela paz y felicidad. Y queridos, necesitamos cada día una cuota de amor para poder vivir felices y tener fuerzas en la lucha diaria por sobrevivir en este mundo turbulento. Al umbral de este tercer milenio, pareciera que esa dicha se nos quiere escurrir de las manos. La familia está amenazada, la violencia nos atemoriza y se siente un profundo vacío espiritual en nuestra sociedad. Y queridos, nos preguntamos: ¿por qué tantos jóvenes caen en el vicio de las drogas? ¿Y por qué tantos se suicidan? Queridos, en realidad se sienten vacíos y solos. Y aunque muchos no lo admitan, el hombre tiene una gran necesidad de Dios. Necesitamos de Dios las 24 horas del día, querido oyente. El Supremo Creador desea nuestro bien, nuestra felicidad, nuestro progreso. Y por eso la Biblia dice en 3 de Juan 2: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, pero que tengas salud. Dios se interesa en nuestra prosperidad, en nuestra salud. Pero el ser humano, como dijo el profeta Isaías, se alejó de Dios. Hizo dos males, dijo el profeta Jeremías: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque quebrantaron el pacto, falsearon las leyes y quebrantaron el derecho. Queridos, cuando el hombre salió de las manos del Creador, fue creado perfecto. Y el profeta David, el rey David, en Salmos 8, 5 y 6 dice que le hizo un poco menor que los ángeles. Lo coronó de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Dios hizo al hombre perfecto. Eclesiastés 7:29 dice la palabra de Dios: he aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Queridos, Dios no tiene la culpa del sufrimiento humano. Lo creó perfecto y con libre albedrío para que sea feliz y viva para siempre. Para disfrutar de paz perdurable, debía conocer a Dios y reconocerlo, aceptarlo como su Señor y dueño, y someterse a las leyes que Él hizo para el bien. Solo de este modo iba a disfrutar de una dicha sin fin. Querido, lo mismo sucede en un hogar o una nación. Los hijos deben saber quiénes son los que mandan en el hogar para evitar la confusión. Cuando en un país ya no se sabe quién manda, se produce una anarquía.
El hecho de que el hombre reconozca a Dios como su creador y dueño era para su bien. Y queridos oyentes, al aceptar el ofrecimiento de Satanás de transitar por otro camino, con la promesa de ser como dioses, eligieron para sí y su descendencia el camino del sufrimiento y el dolor que todavía estamos transitando. Queridos, nuestros primeros padres dejaron el camino de vida y justicia, o sea, de rectitud, por su propia decisión. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo en los Romanos, en Romanos 5:12, dice: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Queridos oyentes, el pecado ha sido un destructor de la felicidad humana. Por eso el hombre se siente vacío y lejos de Dios. Y ahora el problema del hombre es la separación de Él. Por cuanto todos pecaron, dice el registro sagrado, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Queridos, nacemos con tendencia al mal. ¿Has notado que los niños dicen no antes de decir sí? ¿Que aprenden malas palabras más rápido que las buenas? El ser humano, cuando cayó, se tornó esclavo de Satanás, queridos oyentes. Pero Dios hizo un plan de rescate para que el ser humano pueda tener paz, para que pueda tener felicidad y paz en medio de un mundo lleno de turbulencia. Y podemos tener paz en medio de la turbulencia. Podemos tener felicidad en medio de la perplejidad. Y este año 2022 va a ser un año crucial. Va a ser un año de luchas, de sabores, de sinsabores. Pero en medio de esas luchas podemos tener paz, porque Dios dio a su Hijo amado. Y dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando, queridos, en el campo de concentración nazi iban a fusilar a un hombre porque sospechaban que había ayudado a escapar a varios prisioneros, un buen hombre, creyente, sincero, pidió fervorosamente ocupar su lugar en el cadalso y deseaba por amor que el condenado conociera a Dios y volviese a su familia. Fue aceptado que muriese el sustituto en su lugar. Cuando el excondenado regresó a su hogar en Alemania, jamás olvidó a aquel cristiano, ni se cansó de contar esa historia saturada de amor y de entrega. Queridos, eso mismo es lo que hizo Jesús por ti, hizo por mí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo mismo fue quien creó al principio todas las cosas que hay en este mundo, y Él era el único que podía arreglar el problema del hombre, y por amor se ofreció a cumplir la sentencia de muerte que éste tenía sobre sí por su desobediencia. Sí, queridos, Jesús se dio a sí mismo como sustituto y murió por el hombre, murió por ti, murió por mí. ¿Y qué pensamos nosotros hacer en este 2022? El Señor quiere que nosotros podamos darle nuestro corazón a Jesús para que Él haga la diferencia en nuestras vidas. Oh, queridos, se fue este año 2021 y quisiera leer aquellas palabras de Filipenses 3, 13 y 14 y que esa palabra pueda ser nuestra experiencia. El apóstol Pablo, escribiéndole a los filipenses, dijo: una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Se fue un 2021 cargado de luchas, enfermedades, sinsabores, pero el apóstol dijo: una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante. Es necesario que hagamos votos al Señor, prosigamos a la meta, al premio del supremo llamamiento
de Dios en Cristo Jesús. Jesús está llamando a la puerta de nuestros corazones y Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Queridos, hoy termina otro año de nuestra vida. Se va el 2021 y podemos preguntarnos: ¿cómo puedes considerarlo al echar una mirada retrospectiva? Miremos hacia atrás y veamos cómo podemos mirar. Hemos progresado en nuestra vida espiritual. Ha crecido nuestra espiritualidad. Hemos crucificado al yo con sus efectos y concupiscencias. Nos interesa más el estudio de la palabra de Dios. Hemos obtenido victorias decisivas sobre nuestros propios sentimientos y carácter cambiante. ¿O cuál ha sido el registro de nuestra vida durante este año que acaba de pasar a la eternidad para nunca más volver? Queridos oyentes, al entrar en este nuevo año, hagámoslo con la ferviente resolución de dirigirnos hacia adelante y hacia arriba. Sea nuestra vida más elevada y más exaltada de lo que jamás ha sido. Proponte no buscar tu propio interés y placer, sino hacer progresar la causa de tu Redentor. Queridos oyentes, no permanezcas más en una posición donde necesites ayuda, donde otros tengan que guardarte para conservarte en el camino estrecho. Queridos, tenemos que ser fuertes para ejercer en otros una influencia santificadora. Puedes hallarte donde el interés de tu alma se despierte para hacer bien a otros, para consolar a los entristecidos, fortalecer a los débiles y dar tu testimonio por Cristo siempre que se te presente la oportunidad. Queridos oyentes, tengamos por blanco honrar a Dios en todo, siempre y por doquiera. Entreteje tu religión en todo. Queridos, preparemos nuestros corazones para la eternidad con un fervor que no hemos manifestado todavía. Eduquemos nuestra mente para amar la Biblia, para amar la reunión de oración, para amar la hora de meditación y sobre todo la hora en la cual el alma se comunica o se comulga con Dios. Queridos oyentes, enfrentamos un 2022 y una nueva página ha de ser abierta en los libros del cielo. ¿Qué se anotará en esas columnas? ¿Qué quedarán allí? ¿Serán manchadas con la negligencia espiritual? ¿Con deberes que no fueron cumplidos? No lo permita Dios. Sean anotadas allí las cosas que no nos avergüencen cuando sean reveladas a la mirada de los hombres y de los ángeles. Queridos oyentes, que en este nuevo año, en este 2022 que está frente a nosotros, podamos nosotros darle la oportunidad a Jesús para que Él entre en nuestros corazones y que en medio de la perplejidad y las situaciones difíciles que se avecinan, Dios pueda ser nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Quisiera terminar en esta hora con una palabra de oración. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, alabado y engrandecido sea tu nombre. Señor, bendice cada persona que ha de escuchar tu palabra. Bendice cada corazón que está escuchando tu palabra en estos momentos. Y sé tú, Señor, quien toques nuestros corazones con tu Santo Espíritu. Y que en este 2022 que está por iniciar, seas tú nuestro amparo, nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en cada momento difícil. Perdona nuestros pecados. Perdona lo que no hicimos bien en este 2021 que está terminando. Y ayúdanos, Señor, a que podamos crecer en la gracia y el conocimiento que es para vida eterna. Ten misericordia de los que están pasando por momentos difíciles. Ten misericordia de los enfermos, de las viudas, los huérfanos, los desamparados, aquellos que no tienen alimento, socórrelos. Y ayúdanos, Señor, a ser la mano ayudadora para aquellas personas que están necesitando de Dios. Bendice esta ciudad, bendice a Artigas, bendice a sus dirigentes, a sus gobernantes. Y Señor, sé tú quien puedas tocar los corazones, la fibra más íntima de cada corazón, para que pueda conocerte, para que pueda buscarte, para que pueda discernir las señales de los tiempos y puedan entender que tú pronto has de volver en gloria, para darle a cada quien según haya sido su obra. Estas súplicas te las hacemos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre
glorioso de Jesús, a quien sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amigos queridos, un abrazo. Dios les bendiga grandemente. Ha sido un placer haber estado con cada uno de vosotros por esta emisora Aries FM. Dios bendiga a nuestro amigo Roberto, quien está al frente de esta prestigiosa emisora. Dios les bendiga a todos, es mi deseo en Jesús. Amén.